Buenos días para todos. A esta hora, desde los juzgados de Palo Quemado, a esta hora, desde los juzgados de Palo Quemado, rinde su versión Juan Guillermo Monsalve, testigo clave en el caso de Álvaro Uribe por el tema de, compra de testigos eh, y el tema que se me fue la palabra, procesal. Pero bueno, en este momento ya Juan Guillermo Monsalve se encuentra en los juzgados de Palo Quemado. Ayer estuvo su ex esposa de Yanira desde las 8:30 hasta las 5:30 de la tarde en una audiencia que fue bastante larga y bastante extendida eh, y donde pues salió a relucir totalmente las diferentes jugarretas que utilizan los abogados para lograr que los testigos comiencen a dudar de sus testimonios, de sus preguntas, de sus respuestas. Eh, Fue bastante extensa la jornada. Eh, la testigo tuvo que varias veces revisar lo que había dicho eh, en unos testimonios anteriores y por supuesto Jaime Granados con toda su experiencia y expertise le fue dando vueltas, le fue dando vueltas, le fue dando vueltas y pues el resultado de esto pues lo estaremos viendo más adelante. En este momento vemos las cámaras que se encuentran ubicados en el juzgado de Palo Quemado. Al fondo vemos al senador Iván Cepeda. Eh, Abajo estamos viendo los abogados que están de parte de Álvaro Uribe, que son como los abogados de respaldo aquí en Bogotá. Recordemos que el abogado Jaime Granados se encuentra fuera de Bogotá, está fuera del país. Entendemos que está desde España, creo, argumentando que su seguridad se ha visto afectada en el país. El ex senador, expresidente, eh, exgobernador Álvaro Uribe Vélez también está desde fuera de Bogotá, argumentando lo mismo, que no tiene suficientes medidas de protección y de seguridad para estar dentro de los juzgados, lo cual es curioso porque llevamos ya 2, 3 semanas viéndolo reunido con gente en los ríos, estuvo para en un río eh, echando pueblo, ¿no? En cafeterías, tomando tinto, tomando gaseosa, reunido con una cantidad de gente en las calles, ¿no? Pero en un lugar como Palo Quemado, que pues está custodiado por policía, por ejército, a él le parece que es inseguro ir allá, ¿no? Entonces, a él sí le gusta ir como a mostrarse. Obviamente está en campaña y esta exposición mediática a Uribe le sirve un montón porque todavía por parte del partido político que él representa no ha salido un candidato concreto. Se habla de María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, por ahí también suenan de otros lados Miguel Uribe. Bueno, imagínense, salió a hablar Miguel Polo Polo que quiere ser presidente de este país, pero bueno, si lo fue Iván Duque, póngale la firma que lo puede ser cualquiera. Eh, entonces, hay una cantidad de personas que se quieren lanzar a la candidatura a la presidencia por el parte del Centro Democrático, pero todavía no hay ninguna. Lo que sí estamos segurísimos es que el señor eh, Álvaro Uribe Vélez, que, repito, no va a los juzgados de Palo Quemado porque le parece que es inseguro, pero sí se la pasa por las ciudades, en las calles, las cafeterías, las plazas de mercado, supermercados, abrazando, tomando agua de las botellas de las... Eso sí no le parece. 9:08, Listo, acaba ya se de le ha llegar permitido al Juan señor Guillermo declarante Monsalve. poder Escuchemos y tomar continuemos sus viendo la audiencia. medicamentos como también ir al Ya baño. ahora Doctor Granados está quiero con hacer un nosotros. corte porque Juan Guillermo Monsalve, testigo Sí, clave, señoría, aquí debe estoy. tomarse un Perfecto, medicina. podemos Escuchemos. continuar, señora fiscal.
quedado Juan Guillermo en la preparación de alimentos. Dígale a la audiencia si elevó peticiones ante las directivas de la cárcel de Cómbita para que le autorizaran la preparación directa de alimentos. En la cárcel de Cómbita no, señora. ¿En alguna otra? Pero en la cárcel de Cómbita sí pedí seguridad ya. Y en la picota para la preparación de alimentos, si solicitó ante las directivas autorización para ello. Sí, señora. Cuéntele a la audiencia ante quién y qué solicitaba. Ante a la dirección y a la dirección para el 2013. Dio respuesta que a las directivas de la penitenciaría de Cómbita elevó peticiones para su seguridad. Concrétele a esta audiencia qué peticiones hizo. Yo tenía comunicación con un señor de afuera y él me dice que pusiera mucho cuidado después de que yo di una declaración en el 2011 que iba a tener problemas de seguridad, iban a atentar contra mí. Dice usted que tenía contacto con una persona de afuera de dónde, Juan Guillermo. Con un muchacho Arboleda, era de una organización. ¿Qué era de qué? Perdón, que no le escuché. Pues trabajaba en el nordeste de Antioquia. Concrétele a la audiencia qué fue lo que le dijo Arboleda sobre su seguridad. Que pusiera mucho cuidado que iban a atentar contra mi vida. Y ante esa información, ¿qué hizo usted? Lo puse en conocimiento allá en la dirección de Cómbita. ¿Y qué resultados obtuvo de esa comunicación hecha a las directivas de la penitenciaría de Cómbita? No, pues no, como no sé a los cuántos meses, pero fue poquito, fue que tuve el problema ya cuando me agredieron. ¿Conoció usted de órdenes que haya hecho las directivas del INPE para traslados que no se hayan materializado? No le entiendo la pregunta. Si conoció que se haya dispuesto algún traslado a algún otro centro penitenciario que no se haya materializado. Que si me hayan querido trasladar en el 2017 me iban a trasladar para como en agosto o después de agosto del 2017 me iban a trasladar para Valledupar. ¿Cómo se enteró que lo iban a trasladar para Valledupar? Porque fui notificado por un funcionario de los grupos especiales que estuviera listo que a las 3 de la mañana iba de traslado para Valledupar. ¿Le informaron los motivos por los cuales lo iban a trasladar? No, señor, no, señora, ellos no le dicen nada a uno, solo le notifican a uno que esté pendiente a las 3 de la mañana que lo recogen. ¿Por qué no se produjo ese traslado a la penitenciaría de Valledupar? Yo mandé una solicitud a la dirección que no fuera trasladado por problemas de seguridad, se lo mandé ahí a la dirección de la picota. Refirió usted en una de sus respuestas que dio una entrevista en el 2011. Dígale a la audiencia de qué entrevista se trata. Le di una entrevista al señor Iván Cepeda. ¿Recuerda en qué fecha de 2011? No recuerdo bien, pero eso fue después de agosto me parece, el mes que seguía después de agosto me parece, pues no.
No me acuerdo bien el mes. Dígale a la audiencia por qué le rindió usted una entrevista a Iván Cepeda Castro para el mes, al parecer, septiembre de 2011. Porque resulta de que me llevan como por mitad del 2011, mostraron en las noticias que estaban buscando un taxi y los ocupantes, y yo sabía dónde estaban los ocupantes del taxi porque encontraban el taxi en Cristales, Antioquia. Y yo llamé al fiscal 45 de Medellín, de Justicia y Paz, y le dije que yo sabía dónde estaban los ocupantes, y por eso fui trasladado a Medellín, pues, a una diligencia, y ese señor, después de estar allá, no me quiso, después de que empezamos la diligencia, no me quiso tomar la diligencia, y me dijo pues que no me la recibía. Gracias. Refiere usted que salió una noticia de un taxi y de unos ocupantes, ¿cierto? ¿De dónde salió esa noticia? ¿En dónde la vio usted? No me acuerdo si fue por Caracol o RCN. ¿En qué ciudad había aparecido ese taxi? En Cristales, Antioquia, corregimiento de San Roque. ¿Qué era lo que usted sabía de ese taxi y de los ocupantes? Que pues, yo sabía dónde estaban los ocupantes. ¿Por qué sabía? Su señoría, una moción de orden, a pesar de que usted le dio la instrucción al testigo de que cuando se le formulan las preguntas, las respuestas mirase a la cámara y hacia usted que preside este acto, he notado que constantemente el testigo está mirando al frente a la señora fiscal y a quienes más que están al frente, a su compañía, al abogado Miguel Ángel del Río, etcétera. Entonces, les ruego el favor, como moción de orden, que usted ya dio esa indicación, señala al testigo que cuando él vaya a contestar, se dirija a la Cámara y a usted que preside este acto y no a la fiscal. Señor Juan Guillermo, le reitero, por favor, permanezca, sí. ¿Está incómodo? Perdón, doctora, si se pudiera, para tranquilidad de la defensa, ubicar al testigo y representación de víctima que no alcanzara a estar acá, pues ocupar puesto atrás para que lo vean directamente. Es una sugerencia respetuosa, no sé, su señoría. Que no hubo ningún inconveniente cuando el senador Cepeda rindió su declaración en el estrado. Fue muy claro en la forma como él directamente se dirigía a la Cámara y a la señora juez en cada una de sus respuestas, y tuve así la oportunidad de observar sin ninguna dificultad, y en ningún momento vi que tuviese que estarla mirando a usted cada vez que iba a contestar una pregunta. En cambio, con el testigo actual deponente, pues eso está en cada una de más de una docena de preguntas últimas que ha hecho, el mismo comportamiento que va en contra de las instrucciones y, digamos, no facilita la espontaneidad de ese testimonio. Señor Monsalve me dice que se siente incómodo, ¿por qué? Ah, perfecto. Doctor Juan David, qué pena con usted. ¿Se puede ubicar acá en el centro? ¿Cómo? ¿O se queda ahí? Perdón, señora. Tiene el micrófono inalámbrico, porque lo que veo es que está para que se utilizara, me parece facilitar, es decir, para completa transparencia. Gracias. Ingeniero, ¿me puede facilitar el inalámbrico, por favor? ¿Señor? Sí, doctor. Ah, que no tenga,
No, pero para que no esté, permanezca siempre así mirando hacia este lado. Yo no creo que la señora fiscal se moleste si no la mira el señor el señor declarante. No existe ningún inconveniente, señor testigo, de que mire permanentemente a quien va dirigida su declaración, que es esencialmente a la señora juez. Sí, señora. Permanezca siempre así para que no esté con el movimiento para allá y para acá, no hay problema. Y con eso dirige su rostro hacia la cámara y hacia el estrado. Continúe, señora fiscal. Gracias, su señoría. Le preguntaba, ¿por qué tenía usted conocimiento de lo sucedido con un taxi y esos ocupantes? Porque cuando sucedió eso, en ese entonces yo iba esa vez con Panadero, alias Panadero. Ellos habían robado una mula de Medellín y tanto así que el chasis de la mula está en la entrada de la finca La Estrella, la que era de Panadero. ¿Cuándo sucedieron esos hechos? Si no estoy mal, fue el año, me parece que 2000. ¿Recuerda el nombre de alias Panadero? Creo que llamaba César de Jesús Giraldo, me parece. ¿Por qué conocía usted a alias Panadero? Porque era también de la misma organización donde yo pertenecía. ¿A qué organización pertenecía usted? Al bloque Metro. ¿Qué fue lo que pasó con los ocupantes de ese taxi? Fueron, pues, fueron asesinados. ¿Sabe de quién se trataba esas personas? Pues no sé, señora fiscal, pero ellos eran de Medellín y uno era como de una organización de allá o de una banda de Medellín. ¿Cuántas personas iban a bordo del taxi? Creo que 4 o 5, no me acuerdo porque iba el que iba manejando la tratomula. ¿Y dónde estaban esas personas? ¿Dónde sabía usted que estaban esas personas? Nosotros íbamos esa vez para el Fordán y nos devolvimos de Cristales y los encontramos a ellos ahí en las partidas de la autopista Medellín-Puerto Berrío y ellos estaban pues ahí y ya se entraron con nosotros en las partidas, en la autopista Medellín-Puerto Berrío y en toda la entrada para Cristales. Dígale a la audiencia por qué entabló usted comunicación con el fiscal 45 de Medellín de Justicia y Paz. Para colaborar con la entrega de los que estaban buscando, de los desaparecidos. ¿Cómo supo de la Fiscalía 45 de Justicia y Paz de Medellín? Porque ahí en el patio de Cómbita habían muchachos que estaban como teniendo declaraciones en esa fiscalía y ellos me dieron el número para llamar. ¿Qué número le dieron?
No me acuerdo bien, pero yo creo que era un fijo. Díganos para cuándo, si recuerda aproximadamente, recibió esa información del fiscal 45. No le entendí la pregunta. Dice usted que internos del patio donde se encontraba le suministraron ese número telefónico. ¿Recuerda para qué época le entregaron ese número telefónico? Eso fue cuando salió la noticia que, pues cuando salió la noticia de lo del taxi, yo creo que eso fue después de mitad de año del 2011. Díganos si se comunicó con la Fiscalía 45. Sí, señora. Cuéntele a la audiencia cómo fue esa llamada. Pues yo lo llamé de la cárcel del patio de Cómbita, lo llamé y él me dijo que si yo tenía los datos de dónde estaban esas fosas, que inmediatamente me llevaba para Medellín. ¿Con quién habló? Yo creo que fue con el mismo fiscal Chavarro. ¿Y qué pasó? ¿Fue trasladado a Medellín? Sí, señora, yo creo que fui trasladado para los primeros días de agosto. ¿A qué cárcel fue remitido transitoriamente en Medellín? Creo que se llama La Paz Itagüí, allá en Itagüí. Dijo usted que efectivamente concurrió a la Fiscalía 45 de Medellín y no me quisieron recibir la diligencia. Explíquele a la audiencia qué fue lo que pasó cuando se presentó ante la Fiscalía. El fiscal 45 estaba con una señora o una muchacha pues como joven y me dice, y tenían la cámara así firmándome y me dijeron que jurara decir la verdad y todo eso, y me dicen que cómo empecé en el bloque metro y yo les manifiesto que empecé como antes de ser bloque metro como autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, y cuando le empecé a decir en qué participé, de una vez él me dijo que no me recibía la declaración. Concrétele a la audiencia qué fue lo que empezó a decir de su participación. Pues que había empezado por lo sucedido en la hacienda Guacharacas. Dígale concretamente a esta audiencia qué le manifestaron los funcionarios de la Fiscalía para no continuar con la práctica de la audiencia. Me dijo pues que no me recibía más la declaración y de una vez apagaron la cámara y yo le dije pues, y las fosas, y me dijeron que no me recibían la declaración y ya fui ya trasladado otra vez para Cómbita al otro día, me parece. Díganos si para esa diligencia concurrió usted en compañía de algún abogado de su confianza. No, señora fiscal, fui solo. Trasladado a la penitenciaría de Cómbita, dice usted que ese fue el preámbulo para la entrevista con el senador Iván Cepeda. Cuéntele a esta audiencia cómo hizo el contacto para esta entrevista. Yo le mandé una solicitud, pero no me acuerdo con quién, o con una abogada, Mercedes, o con ella, pero no sé, pues no me acuerdo bien, pero le hice una solicitud al señor Iván Cepeda. ¿Quién es la abogada Mercedes? Pues esa era una abogada que más de un interno de allá de Cómbita, pues ella visitaba más de un interno. Yo solo hablé con ella como una o como 3 veces. La señora Mercedes, ¿recuerda el apellido de la doctora Mercedes? Creo que era Arroyave. Concrétele a la audiencia si la señora Mercedes o la doctora Mercedes Arroyave
fue su defensora? Después de que di la entrevista al señor Iván Cepeda, ahí mismo me volvieron a llevar a Medellín. Y cuando estaba allá en el patio de Itagüí, ese día nos salió la remisión para escucharnos el fiscal 45 a Pablo Hernán Sierra y a mí. Y entonces a él lo representaba pues esa señora Mercedes. Entonces ese día ella me dice que, pues me dicen que para que yo no estuviera así sin abogado, que ella también me representaba para no salir así solo. Y cuando estábamos allá, eso me parece que no hubo diligencia porque el fiscal Chavarro y esa señora casi se agarran allá. Concrétele a la audiencia si previamente a la entrevista la doctora Mercedes Arroyave era su abogada. Solo esa vez que me representó en esa diligencia que no hubo porque se agarró a pelear con el fiscal. Dice usted que la doctora Mercedes fue la persona que le hizo la comunicación para la entrevista con el senador Iván Cepeda. Díganos por qué acudió a ella. No, es que no me acuerdo bien si fue pues con ella, pero yo le mando la solicitud al señor Iván Cepeda ya como por el tema de seguridad. ¿Por qué medio remite usted esa petición al senador Iván Cepeda para la entrevista? Es decir, escrito, por WhatsApp, ¿por qué medio remitió? Perdón, doctora. Vamos a tener en cuenta, así la defensa no haga objeción, pero las previsiones que consagra el artículo 300, perdón, para evitar las preguntas sugestivas, usted en este momento le estaba sugiriendo la respuesta. Su señoría, ya que usted hizo referencia a la defensa, a lo que se trata de la dinámica de un interrogatorio cruzado, yo he tratado de no objetar las preguntas varias que pude haberlo hecho, porque entiendo que interesa mucho que el testigo que tiene algunas dificultades de expresión verbal la pueda hacer cómodamente para conocer lo que tiene que decir. Cuando ya entienda la defensa que la forma en que actúa francamente es violatoria del interés que tiene la defensa en su rol, pues así lo haré saber, su señoría. Luego, por supuesto que usted preside este acto y tomará las decisiones que corresponda cuando corresponda, pero por la mención que hizo la defensa, lo que he querido es que sea lo más fluida posible hasta cierto límite. Continúe, señora fiscal. Gracias, señora juez. Le preguntaba Juan Guillermo, como dice usted que remitió una petición a senador Iván Cepeda a través de la abogada Mercedes, dígale a la audiencia cómo se remitió la misma. No le entiendo la pregunta. Gracias. Dígale a la audiencia ¿dónde se reunió usted con la señora Mercedes o la doctora Mercedes? No, yo creo que ese día yo no me reuní con ella, sino que se la entregué a un compañero, pues a un interno de allá, y yo creo que él se la entregó, me parece. Pero yo solo me vi como una vez con ella, que bajamos como dos internos que iban a hablar, 2 o 3 internos que fueron a hablar con ella, y la otra vez cuando lo de Pipintá, ya pues que salimos a esa diligencia, que no hubo la diligencia nada, ni Itagüí. Dígale a la audiencia qué lo motivó a usted remitirle una comunicación a Iván Cepeda Castro para esa entrevista. Por el tema de seguridad, porque
después de que yo di la declaración allá, pues yo vi que el fiscal pues se incomodó con lo de la entrevista que yo estaba dando de la diligencia. ¿A qué fiscal se refiere para plena claridad? Al fiscal de Medellín 45, Chavarro. ¿Qué pasó con esa petición que le elevó a Iván Cepeda Castro? Yo no me acuerdo a cuánto tiempo llegó el doctor Iván Cepeda. Yo creo que fue como al mes, creo que al mes. Dígale a la audiencia cómo se desarrolló esa entrevista con Iván Cepeda Castro. Creo que en la solicitud también iba que pudiera firmar pues la diligencia, y cuando yo llego pues a los cubículos de Cómbita, él ya estaba ahí como con 2 personas más, y se dio pues la diligencia y la entrevista. ¿Supo quién eran esas 2 personas que acompañaban al doctor Iván Cepeda en ese momento? En ese momento, pues para uno dar la entrevista, me tocaba como hacer ese día que llegaron, hacer la solicitud para poder que permitir el ingreso. Sabía pues que me parece que uno se llamaba David y el otro creo que era Franklin, algo así. Una vez se encuentra con el doctor Iván Cepeda Castro y las 2 personas que usted refiere, David y Frankie, cuéntele a la audiencia qué pasó. Me hizo la entrevista, cómo me llamaba, y desde el tiempo desde que como le empecé a contar el tiempo como desde desde la infancia hasta pues que como hasta la condena, me parece que llegué pues preso. ¿Recuerda usted cuánto tiempo duró esta entrevista? No, señora, puede ser como media hora o 1 hora, pues no sé, no recuerdo y pues, nunca. Por favor, señoría, que el testigo mire a usted y a la cámara y no esté mirando otra vez a la fiscal, que ya lleva varias preguntas igual. Continúe. No recuerdo cuánto tiempo, señora. Dice usted que ahí hizo el relato casi de su vida, desde su infancia hasta la condena, ¿cree? ¿En desarrollo de esa entrevista le formularon preguntas? Sí, señora. ¿Recuerda quién se las formuló? Me parece que el que solo me hablaba era el señor Iván Cepeda. Terminada esa entrevista, díganos si sostuvo algún diálogo con Iván Cepeda Castro. No, de una vez los comandantes me subieron ya para el patio donde estaba recluido. Dice usted que el propósito de esta entrevista era su seguridad. Frente a eso, dígale a la audiencia qué concretó con el senador Iván Cepeda sobre ese tema. Objeción, su señoría. No ha quedado relatado por el testigo ninguna referencia a concretar o algo parecido con el senador Iván Cepeda. De hecho, a la pregunta anterior relató que terminada su entrevista inmediatamente lo subieron. Por tanto, la pregunta es claramente sugestiva. Para que la reformule, señora fiscal. Gracias, señora juez. Juan Guillermo, usted expresó que lo que lo motivó era la seguridad. ¿Abordó este tema con el senador Iván Cepeda Castro? No recuerdo, pero yo creo que sí. Perfecto. De esa entrevista, diga
si le dejaron a usted alguna copia de la misma. No sé, no señora, yo nunca más volví, pues, ni la conozco ni nada, no la sé. Señora juez, como quiera que se ha decretado como prueba de la Fiscalía el ingreso de la entrevista a la que se ha referido el testigo, dentro de la cual él participó. Esta fue decretada en la página 89. No, perdón. Es de las primeras, discúlpeme, no preciso en qué número pertinente, se dispuso el ingreso del video de esta entrevista. Ruego a su señoría se permita en este momento el ingreso de este documento público. Su señoría, una moción de orden, su señoría. Sí. Una moción de orden. ¿Puedo acabar de hablar o primero el defensor, su señoría? Gracias. Entonces, como quiera que se dispuso el ingreso de este documento público, ruego a usted que en este momento se permita ingresarlo para ser tratado igualmente con el testigo. Señor defensor. Sí, es que ha dicho la señora fiscal que la entrevista a que ha hecho alusión el testigo fue decretada para ser incorporada por él, pues, o que quiere aquí hacer esa exhibición. Lo que ocurre es que no señaló exactamente dónde y cómo fue decretada. En lo que tengo aquí acerca del decreto probatorio, ciertamente hay dos videos numerados como pruebas 23 y 24 y una carta como 25 para ser introducida con el testigo o con la investigadora Luis Mireya López Rodríguez. Pero entonces sí me gustaría, por eso fue simplemente moción de orden, no objeción, era que pudiera indicarnos la fiscal esta parte que dice que fue decretado así porque no la manifestó con precisión y no la tengo yo relacionada en lo que usted hizo la pertinencia y que está incluida en el decreto probatorio. Doctora, estoy revisando su decisión, permítamela. Un momento. Página debe ser. Señoría, en el decreto probatorio, página 81.2. Entrevista recibidas por Iván Cepeda Castro a Pablo Hernán Sierra García y Juan Guillermo Monsalve Pineda, registradas en audio el 19 de agosto de 2011 y 16 de septiembre de 2011. Fueron autorizadas el ingreso directamente por la suscrita y por eso, como existe esa autorización a hacer un documento público al obrar dentro de un trámite como fue el proceso, que por ley 600 se adelantó ante la Corte Suprema de Justicia y así fue decretada por su señoría, ruego que en este momento se permita el ingreso de la misma. Señor defensor, ¿ya la ubico? Gracias, eso es lo que buscaba por la moción de orden, que hiciera esa precisión la señora fiscal. Muchas gracias.
Proceda, señora fiscal. Gracias. Ya se remitió el audio a la Secretaría de su despacho, si fuera tan amable, doctora, para compartir pantalla. Perdón, doctora, se lo remitió al señor defensor como al Ministerio Público para que verifiquen si se trata del mismo documento que fue descubierto. Discúlpeme, doctora, ya lo mandó al correo de los... No, hay la autorización para que... Doctor, como hoy se encuentra el doctor Franklin, aquí ya se lo acabamos de remitir a él. Ministerio Público, ya se lo remitimos. ¿Es suficiente con el doctor Franklin, doctor Granados? Y si no, ya Sí, buscamos. no se preocupe, fiscal. Por supuesto que para eso está ahí el doctor Franklin como apoyo y darle toda la agilidad a la audiencia. Así que si simplemente me da un minuto que verifique con él, su señoría, incluso si quiere, y si no, no hay inconveniente, un breve receso, no más de 5 minutos, para que podamos verificar esa información y una vez cumplido este trámite con todo rigor, darle continuidad a la audiencia. Doctor Franklin, ¿ya tiene la entrevista? Eso El preguntaba. doctor Granados ya nos indicó que con su verificación es suficiente. Señor. Su señora, recuerde que solicité un receso breve de 5 minutos para hacer este procedimiento y yo me comunicaré con otro Franklin para hacer esa verificación ágilmente y poder continuar la audiencia. Sí, doctor, estaba simplemente verificando que ya el doctor Franklin tuviera los documentos para que pudiera hacer la verificación. 5 minutos para ello, 9:51, continuamos. Gracias, señoría.
Sí, hola. Hola. Hola, hola. Sí, sí me escucha. Sí, señor. Sí, hola. El doctor Franklin. Perfecto. Doctor Granados, ¿ya pudo verificar que se trate del mismo documento que fue descubierto? Su señoría, me está informando el doctor Franklin que se trata de unos elementos que están incorporados en un disco duro que tiene 100 gigas. Entonces que están pues revisándolo porque pues no está tan fácil la verificación por esa razón técnica y el internet definitivamente en Palo Quemado es bastante lento. Sí, Estoy señoría. pendiente que él me termine de dar la información para verificar eso
ágilmente. Su señoría, discúlpeme, ya me pongo al frente de remitir el documento que es. Andrés, ¿me colabora, por favor? Señoría, ya Franklin me acaba de confirmar que está verificado el archivo. Se trata del archivo que dice testimonio-Juan-Monsalve- versión youtube.flb.web. En consecuencia, está ya verificada. No hay ninguna oposición. Gracias, doctor Granados. Proceda, señora fiscal. Gracias, señora juez, señora secretaria, para que nos colabore abriendo el correo que se le remitió el día de hoy. ¿A qué hora? A la... Para que dé el archivo. Doctora, debo dejar la constancia que el fiscal de apoyo envió un correo informando que como no tenía internet, que remitía esos elementos por un dispositivo USB en el cual se acercó al despacho e hizo la entrega. Este es el correo en el cual informa esta situación. Y Sí, acá están los elementos que llegó al despacho. gracias. Vamos al número 2. Sí, señora. Dice entrevistas. Ya lo abrí. Gracias. ¿Cómo? ¿Cuál de los dos, doctora? La primera, Juan Guillermo Monsalve Pineda, gracias. Ya, déjeme un segundo. Descargar. Habilito Gracias. el audio para que se vaya a escuchar. ¿Es ese, doctora? Sí, señora, gracias. Listo. Me encuentro en la cárcel de Convita, Boyacá, por grupos paramilitares. ¿Dónde nació usted? En Yarumal, Antioquia. ¿En qué año? El 7 de febrero del 78. Tenemos entendido que su padre se vinculó temprano a la hacienda de Caracas. Sí, del 86. Entra mi padre allá a trabajar y nosotros, yo tenía 8 años cuando entramos. Estudiaba ahí en la escuela de Guacharacas, la profesora Rosario. Y
y en el 90 me salí a estudiar y me puse a trabajar en la finca. ¿Y por qué su familia llegó a la hacienda? Pues no, en ese entonces no sé cómo era la recomendación. En caso mi papá ya ahorita trabajó como antes en la hacienda de la manada con ellos. Y ya Con ellos, era como el mismo dueño. es decir, ¿quiénes eran los dueños? Alberto Uribe Sierra, padre de Padre. Santiago y Santiago y Álvaro Uribe. ¿Y cómo transcurrió su vida ahí en la hacienda? En el 94 la guerrilla entra en problemas con Santiago Uribe. Y entonces ya era como gobernador, era gobernador Álvaro Uribe. Y nos dicen que por culpa de eso antes que nos hizo salir la guerrilla de la finca. Y como a los 6 meses la quemaron, haciendo Guacharacas. Y entonces a los días mataron un trabajador que era muy amigo mío. Y como era muy... ¿Cómo se llamaba ese trabajador? Se llamaba Tobías Mira Sánchez. Y entonces, como éramos 54 trabajadores, en ellos habíamos 4 que éramos solteros. Y Santiago me manda a llamar a Medellín, al edificio del ganadero, para que volviéramos allá a trabajar. Y como estábamos ganados solos, y entonces no quisimos, cuando a los días volvimos a llamar para recuperar el ganado. Se recuperó mucho el ganado que se había llevado la guerrilla. De San Roque, el señor Carlos se había llevado también las bestias. La guerrilla no sé cómo negociaría con ellos, en todo caso, por eso elegí la matanza al señor de San Roque, una masacre esa. ¿Y quién hizo esa masacre? Pues todo es ordenado por Álvaro Uribe. Casi los carniceros, muchos también se murieron por culpa de eso, porque se ganaba la guerrilla. ¿Y usted cómo se enteró del hecho de que él ordenó eso? Porque como a mí me buscaron para lo de recuperar el ganado, yo estaba bien enterado de eso. Después ¿A usted se lo dijeron o usted lo presenció? lo presencié porque eso había una orden y estaban, eso ya fue una guerra que tenía el muchacho que era comandante Darío Gigante y que fue el que quemó la hacienda de Guacharacas. Que en el 2002 dio la orden de Santiago para que lo mataran cuando se dio cuenta de que estuvo que él era integrante del perímetro también, por San Carlos. ¿Cómo era el nombre de esa persona? Darío Granda. Darío Granda. Sí. Lo matan como el 16 de diciembre del 2012. Ahí fue donde yo conocí ya a muchos señores del metro, donde llegaron por culpa de la acogida de la guerrilla de nosotros. Y el señor Luis Villegas, que él y yo nos hicimos muy buenas amistades. Él era el patrón, pero fuera de eso era una amistad muy bien. Y entonces ahí ya salían las órdenes para muchas cosas. ¿Quiénes hacían parte del club? El que era J, señor Luis Villegas, el hermano,
Santiago, que apoyó mucho eso, apoyó también mucho el hermano con lo que fue lo militar. ¿Cuál de los hermanos? Santiago, y que era el que estaba por ahí pendiente, y Álvaro Uribe, que era el que coordinaba lo que era militar, para reforzar el grupo. ¿Y qué acciones entonces comienzan a desarrollar? Pues se empieza a terminar, a hacer masacres, terminar lo que se había empezado, y ya se fue formando el grupo. Y de ahí ya ya se hicieron ya limpiar la zona, que ya a los días se montan ya negocios ¿De qué índole? de narcotráfico y del tubo. ¿El tú? Sí, Que era el alias del señor Villegas. sí. Y usted hacía parte de ese grupo ya en ese momento. Sí, señor. ¿Y qué función cumplía en ese grupo? Era la persona muy allegada de confianza de Luis. Sí. Y como por nosotros teníamos privilegios en la empresa, ya nosotros éramos como muy de respeto a la zona, porque nos lo ganamos por la limpieza de la zona. Pues ya seguíamos en lo que eran las cocinas y lo del tubo. Sacábamos entre 800 y 1000 mensuales, cada 15 días o 20. El de los contratos ya era el señor don Juan Villegas. Y en toda esa actividad, ¿quién dirigía todo el grupo? De eso, Luis Villegas. Y el que veía ya era Santiago Gallego. Era como uno de los padrinos del viejo Villegas. De ese entonces quedó cargado don Juan mientras que el viejo estuvo allá. Don Juan el hermano. Y pues ya la hacienda, la mitad la vendió Uribe, se la vendió a Santiago Gallego. ¿Cuál hacienda, perdón? La de Guacharacas. Él se la vendió a Santiago Gallego. ¿En qué año? Se la vendió si no estoy mal, fue como en el 2000. Sí, como en el 2000 se la vendió a Santiago Gallego, la mitad, y la mitad quedó de Santiago Uribe, de la hacienda Guacharacas. Fue recogido para el 2003. ¿Hay una guerra? Sí, esa guerra se ganó por Luis Villegas, que le ayudó mucho el presidente. En ese momento ya era presidente de la República. Sí, porque por él se coordinaron para cambiar los coroneles, tenientes de la zona para poder entrar. Entran en guerra con Luis Villegas y todos los grupos por una mercancía y ganado. Cuando mataron al señor que dijeron a Villegas, dijeron a Luis Alberto, dijeron de que él era primo hermano de Uribe, y Uribe desmintió pues eso, pero hasta donde ellos eran
porque como no era así, tal vez por eso inventó eso. La relación era muy buena entre ellos. ¿Y en qué consistía esa relación? Pues, por los negocios y porque allá se montaba, si un capitán de la policía iba a molestar mucho, inmediatamente era trasladado, ¿sí me entiende? Por la zona. Y ellos colaboraban mucho. Por ejemplo, nos cogen una cocina por acá en el Alto de las Águilas, por Puerto del Río. Esa vez esa fue la vez que dio la orden para lo del gigante Santiago. Estaba Santiago tomando y estaba Gallón, Santiago Gallón, y estaba Luis Alberto. Cuando cogen la cocina y me mandan a mi palo, ellos recuperaron lo de la mercancía. Y estaban muy preocupados, pues yo los veía preocupados a todos, me imagino que todos están enterados de lo que está pasando. Porque en la finca donde cayó la vida estaba la camioneta de Luis Alberto a nombre de él. Estaban muy preocupados, sí, porque es la mercancía. Esa vez había 165 kilos de cristal. O sea, que el bloque Metro trabajó en sus comienzos directamente con el narcotráfico. El del narcotráfico era Luis Alberto. Y era uno de los fundadores del Metro y sostenía el Metro. En la zona de nosotros, claro, nosotros fuimos los que le hicimos mucha política a eso. Usted sabe que don Juan Villegas y el bloque Metro puso los carros para sacar a la gente de las veredas. Y todos los carros, ahí fue donde pintaron las paredes que decía Álvaro Uribe Auce a la presidencia, que don Juan me mandó una vez y me dijo y me dio unos tarros de aerosol para que borrara eso porque estaba metiendo problemas. Me dijo que Uribe se estaba metiendo en problemas, que Álvaro Uribe por eso, porque le están dando mucha prensa a eso. Y me tocó borrar eso, pasar borrando las paredes de donde decía Álvaro Uribe a la presidencia. Y prácticamente a él lo montamos con nosotros los autodefensas. Él iba y hacía campaña hizo campaña en San José de Luz y el helicóptero no despegó y nosotros fuimos lo llevamos hasta Barbosa. En los carros de Villegas y íbamos todos con él. ¿En qué año? Eso fue para el 2000. Eso fue como en el 2001, en las campañas de la primera presidencial, como para el 2001, para el 2002, algo así. 2002, que le estaba haciendo la campaña, la presidencia. En estos momentos, mi familia está muy preocupada por lo de la entrevista de Pablo Sierra y han recibido llamadas y me han mandado razones de que yo no siga con esto, que mienta a Pablo Sierra y que porque ellos son señores y que yo soy un preso. ¿Y usted de dónde cree que provienen esas amenazas? Señor. ¿De dónde cree usted que provienen esas amenazas? Pues, debe ser de todos los señores que mientó Pablo Sierra.
y a su familia en este momento, ¿qué situación tiene? ¿Dónde está? Ellos están en una finquita que era de Juan Villegas y él se la vendió a un señor y en este momento está allá y de esta manera es muy complicado para la vida de ellos. La situación de ellos no es fácil tener que de pronto salir así o no sé qué represalias van a tomar contra ellos. ¿Se le ha pedido a la Fiscalía General de Protección? Sí, le mandé una solicitud pidiéndole protección para mi familia. ¿Y su situación aquí en la cárcel? Pues en estos momentos siempre se hace complicado porque aquí llegan muchas bandas de grupos y esa gente tiene buen manejo para eso. Tienen mucho manejo de pronto le puedan mandar a hacer alguna cosa en acá. Gracias, señora secretaria. Esa es la prueba documental con la que contaba el expediente. Como quiera que es un documento público decretado sin testigo de acreditación, creo entonces su señoría que en este momento sí sería procedente solicitarle tenerla como prueba documental número 3 de la Fiscalía, decretada como lo dimos a conocer en el punto 2 de su decisión, página 81. Muchas gracias. Continúe, doctora, ya me pronuncio. Juan Guillermo, en el relato que le ha hecho a la Fiscalía manifiesta que cuando acudió ante el fiscal de Justicia y Paz de Medellín, comenzó usted a hablar de la hacienda Guacharacas. Entonces, cuéntele a la audiencia su relación con la hacienda Guacharacas. Empecé pues a hablar con el fiscal 45 cuando le dije que habíamos empezado como autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá con el comandante Beto, y pues le dije pues lo que se hacía allá, que era por las tropas de Urabá llegaron fue para protección de la finca, pues para la seguridad de la finca y la de nosotros, y yo salí a patrullar con ellos en ese entonces. Eso fue finales del año 96. Listo. Antes de eso, recuerden qué año llegó usted a la hacienda Guacharacas. Como llegué 2 veces, ¿cuál de las 2? La primera, Juan Guillermo. Creo que llegué para el año 86. Llegó mi padre con nosotros en el año 86. Gracias. Bueno, dice usted que inicialmente estuvo vinculado a las Autodefensas Unidas de Córdoba. Cuéntele a la audiencia cómo se hizo su vinculación con este grupo. Luis Alberto Villegas me busca para que yo mostrara los integrantes del Bernardo López Arroyave, del ELN, que todo lo que tuviera que ver con lo de la salida de nosotros de la finca Guacharacas. Dígale a la audiencia quién es Luis Alberto Villegas. Pues Luis Alberto Villegas aparentemente era uno como de los ganaderos, así como si fueran los ganaderos de allá del San José del Nus. ¿Cómo conoció usted a Luis Alberto Villegas? Yo iba con un primo de él en el carro y en Providencia llegó pues Luis Alberto Villegas y me abordó pues y me dijo que necesitaba que le colaborara con la información para entregársela a un sargento del ejército. ¿Recuerda la época en que tuvo ese encuentro con Luis Alberto Villegas? Creo que fue más o menos, no me acuerdo bien si fue para enero
del 96. Creo que fue para enero del 96. En ese momento usted habló de 2 salidas de la Hacienda Guacharacas. ¿En ese periodo usted estaba en la Hacienda Guacharacas? ¿En cuál, señora? Cuando se encontró con Luis Alberto Villegas. No, vivíamos en una finca Majagual que era de Jaime Chavarriaga, un primo de Luis Alberto Villegas. Entonces, para claridad, llegó en 1986. ¿Recuerda cuándo fue la primera vez que salieron de la Hacienda Guacharacas? No me acuerdo muy bien, pero la guerrilla nos hizo 2 reuniones, una como para finales del 94 y otra ya la definitiva, yo creo que ya fue en el 95. Dígale a la audiencia qué guerrilla fue la que les hizo esa reunión. La reunión nos la hizo el comandante de los urbanos, que era Darío Gigante. Él pertenecía al Bernardo López Arroyave. Las 2 reuniones nos las hizo él. Cuéntele a la audiencia esa primera reunión, ¿en dónde se llevó a cabo? Las 2 fue donde está la Virgen, en la Hacienda Guacharacas. Ahí hay un espacio, ahí nos las hizo él como entre Carrilera y el Cañabuzal que hay ahí, y así como una barranca, ahí estábamos todos reunidos los trabajadores. Concrétele a la audiencia quiénes eran los que estaban ahí reunidos. Pues ya no me alcanzo a acordar todos de los nombres de todos, pero estaba, me parece que el encargado de la finca, estaba pues Luis Carlos, estaba mi padre. No me acuerdo, pues estamos casi todos los que vivíamos más cerca de la finca, porque la finca tenía siempre había muchos trabajadores. ¿Cuántos trabajadores habían aproximadamente en la finca? No, pues creo que pues habían para la parte de Cuatro Esquinas, de Providencia, y yo creo que sí, para unos 50 trabajadores. ¿Qué extensión tenía esa finca Guacharacas? El decir era que eran más o menos 2.000 hectáreas. Bueno, yéndonos a esa primera reunión en la que dice, citaron a los trabajadores de la finca, ¿qué les dijeron? La primera, pues, porque Santiago Uribe tenía problemas, empezó con problemas pues con el comandante ese urbano, Darío Gigante. Empezó problemas porque él estaba trabajando unos potreros de la finca a las malas. Ya pues Santiago no le quería arrendar porque eran potreros buenos. Y la otra era porque en ese entonces me parece que Álvaro Uribe estaba haciendo campaña para la gobernación de Antioquia. Bueno, concretemos por favor. Entonces dice usted que esa reunión fue el comandante Darío Granda el que lo reunió. Sí, señora. Y las 2 reuniones nos las hizo él mismo. Él llegó como más o menos por ahí con unos 5 personas y venían pues con armas, con fusiles. ¿Qué manifestó Granda en esa primera reunión a ustedes concretamente? Que nos teníamos que salir de la finca porque la iban a cerrar por los problemas ya en ese entonces con Santiago Uribe. Concrétele a la audiencia cuáles fueron los problemas que el señor Darío
alias Gigante, les expresó tenía con Santiago Uribe. Objeción, su señoría. Evidentemente es una prueba de referencia inadmisible. El señor Darío Granda no es testigo en este proceso, no tiene forma la defensa de confrontarlo y no es, por supuesto, la forma de confrontarlo a través del testigo de ponente hoy, Juan Guillermo Monsalve. Así que en ese sentido, una cosa es que deponga acerca de que, según él, existió una reunión convocada por alguien y otra cosa es lo que dijo ese otro alguien referido a un tercero. Hay lugar a la objeción, pero no por las circunstancias que indica el señor defensor, sino que ya es repetitiva. El testigo lo dijo que los problemas se habían iniciado porque el señor Granda estaba utilizando una parte del predio que era como de mejor producción. ¿Es así, señor testigo? El problema fue por unos potreros que él lo estaba trabajando a las malas con maquinaria. Continúe, señor fiscal. Gracias. Concrétele entonces a esta audiencia cuáles eran los problemas que se presentaban por el uso de esos terrenos por parte de Darío alias Gigante. Objeción, su señoría. Estamos hablando de temas donde hay una persona que yo no puedo confrontar. Y esa es la clásica excepción de la prueba de referencia. Nos convertimos entonces una audiencia, un juicio oral, en versiones que no pueden ser confrontadas en el juicio. Aquí lo que hay que confrontar es lo que tenga conocimiento directo y personal el testigo, y es eso a lo que tiene que limitarse, no lo de terceros que no son testigos de este proceso. No hay lugar a la objeción, se le está preguntando por lo que él directamente pudo percibir. Responda, por favor. ¿Me puede repetir la pregunta? Le preguntaba a qué se dedicaban esos terrenos en los que se presentó el problema entre Darío alias Gigante y Santiago Uribe. Ese era para ceba de ganado pues, de novillos. Ahí era pues para novillos de engorde. Ante la manifestación que le hizo a ustedes como trabajadores el señor Darío Granda, ¿qué pasó después? Pues nosotros con el primer llamado no nos fuimos de la hacienda, seguimos trabajando y como en el 95, lo que es que no me acuerdo cuándo fue la segunda reunión, ya sí nos advirtió que el que se quedara lo mataba. Entonces explíquele a la audiencia esa segunda reunión. ¿Dónde se llevó a cabo? En el mismo lugar. ¿A quiénes citaron? Igual a los trabajadores que estábamos en el momento cuando ellos llegan. ¿Quién los citó a esa reunión? Darío Granda. ¿Qué les dijeron en esa segunda reunión? Igual, pues, ya nos dio pues, es que ya era pues en serio que nos teníamos que salir, pero sino que el que se quedara lo mataba. Y nosotros, creo que yo con mi padre fue uno de los primeros que salimos, pero salió pues más de una persona. Dice que salieron. ¿Hacia dónde salieron? Al pueblito de Providencia. ¿Esta es la primera salida, según sus respuestas, de la finca Guacharacas? Sí, señora. Relátele entonces a la audiencia cuando regresan por segunda vez. Creo que fue para finales del 96. Explíquele claramente a la audiencia quiénes regresan. Habla en plural, entonces, ¿quiénes regresaron? Regresamos, pues le hacen una oferta a Luis Alberto, a mi papá, para regresar a la finca.
hubieron condiciones, y entre esas condiciones la seguridad que llegaba de Urabá, que fue que al mando del comandante Beto. Que llegaban del Urabá, ¿podría concretar quiénes eran los que llegaban del Urabá? Pues llegamos, los primeros que llegamos allá como 20 días, más o menos, fue pues mi papá, mis hermanos, mi madre, y también llegó un grupo de Urabá, más o menos de 25 a 30 integrantes, al mando del comandante Beto. Esa era la seguridad de la finca, la de nosotros, mientras que la finca ya estaba muy enrastrojada. Gracias. Dice usted que llegó un comandante Beto. Mi pregunta es, ¿qué organización fue entonces la que llegó allí? Objeción, su señoría. El testigo habló de un grupo que prestaba seguridad a nombre de Beto, pero la palabra que emplea la señora fiscal no está en la voz del testigo. Es sugestiva en consecuencia, señoría. ¿Hay lugar a la objeción, señora fiscal, para que la reformule? Gracias. Expresó usted que al regresar en esa segunda oportunidad a la hacienda Guacharacas, llegó un grupo de seguridad de Urabá al mando del comandante Beto. ¿De qué grupo se trataba? Para que quede claro a la audiencia. Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. Todos eran costeños. ¿Por qué sabía usted que eran Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá? Porque en ocasiones nos poníamos los brazaletes. ¿Quién se refiere a usted a nos poníamos? Cuando nos tocaba patrulla, hacíamos los registros por los lados del Rubí o por Cuatro Esquinas o La Soledad, éramos con los brazaletes de Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, en ocasiones. Díganos qué relación tenía usted con ese grupo de autodefensas que menciona. Pues también me tocaba patrullar con ellos por si había, pues, encontrábamos personajes del ELN, del Bernardo López Arroyave. Concrétele a la audiencia, dice usted que ese grupo llegó a la hacienda. ¿Todas las actividades se hacían internamente en esta hacienda o en otros sitios? Objeción, señoría, sugestiva la pregunta. Si lo que le interesa a la fiscalía es saber qué hacía esas personas, pues eso es lo que se pregunta, pues no indicándole dónde lo iban a hacer, si dentro o fuera. ¿Hay lugar a la objeción, señora fiscal, para que la reformule? Concrétele a la audiencia qué actividades realizaba ese grupo en el que usted dice también estaba. Las actividades, por ejemplo, pues todo lo que tuviera que ver con la guerrilla, pues había que, como que la orden era a caballo, ¿no? Eso era lo que se hacía en Providencia, por donde donde nos movíamos en ese entonces, La Soledad o el Rubí. De acuerdo con sus manifestaciones, dígale a la audiencia, ¿cuánto tiempo permaneció usted en ese grupo al que se ha referido? Desde el 96 hasta el 2003 que se acabó, pero cuando se acabó ya era nombrado pues como bloque metro, bautizado.
Perfecto. Dice usted que este es el segundo regreso a la hacienda Guacharacas. No, retiro la pregunta. Dice usted que en el año 2003 se constituyó el bloque Metro. Habla y lee entonces a la audiencia de la constitución de este bloque. No, él fue bautizado como bloque Metro. No me acuerdo si fue finales del 97 o 98. ¿Por quién fue bautizado de esa manera? Fue bautizado por Rodrigo Doblecero. Cuando él llega, él es el que le pone el nombre de bloque Metro. ¿Cuándo llega Rodrigo Doblecero para constituir este bloque? Objeción, su señoría. Ya manifestó que fue a finales del 97-98 que ocurrió eso. Repetitiva en consecuencia. No hay lugar a la objeción. Lo que él dice es que perteneció a ese grupo entre el año 96 al 2003, pero que ya para esa época no se llamaba como se denominaba anteriormente, sino bloque Metro. Fue bautizado como bloque Metro a final de 97-98 por Rodrigo Doblecero. Pues, entonces es repetitiva, señoría. Te lo he dicho. ¿Me repite la pregunta, señora fiscal? Le pregunto, ya dijo cuándo se creó el grupo y entonces le pregunto es cuándo llegó Rodrigo Doblecero para constituir el bloque Metro. Por eso la objeción, señoría, si ya dijo que es 97-98 cuando se constituyó, sería repetitiva, pero bueno, podemos demorar aquí todo el tiempo que usted diga. No, doctor, lo que le está indicando es que cuándo llegó Rodrigo Doblecero y no cuándo se bautizó al grupo como bloque Metro. Responda, señor Monsalve. Él llegó, si no estoy mal, después de la captura de Luis Alberto Villegas como paramilitar. ¿Y recuerda cuándo capturaron a Luis Alberto Villegas como paramilitar? Es que no me acuerdo. Yo creo que fue más o menos en el 98, pero no me acuerdo exactamente el mes. ¿Quiénes conformaban el grupo Metro? Cuando llega pues, venía el comandante Beto, hubo un problema porque a nosotros en la finca nos retuvo la guerrilla, el ELN. Y por culpa de eso, al comandante Beto, yo voy y le digo que se tiene que presentar, pues por orden de Luis Alberto Villegas, que se tiene que presentar en Medellín y había un muchacho Arboleda que venía como sicario y pasa a manejar las tropas, el Arboleda, y porque él fue soldado voluntario y ya quedó como comandante militar, como segundo comandante militar hasta que llegó Doblecero, que era el primero, y comandante de las finanzas y urbano era J. Estaba pues Luis Alberto, era